Existen diferentes corrientes dentro del cristianismo que han generado a lo largo del tiempo mucha controversia, porque pues de pronto tienen ciertas creencias, convicciones acerca de la palabra, con la que unos están de acuerdo, con la que otros no están de acuerdo. Entonces yo quisiera saber usted qué piensa de esto, pastor. A partir del momento que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, hace 2000 años, desde ese momento empiezan los apóstoles a predicar el evangelio que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. Juan, Pedro, Felipe, Santiago, más adelante vemos a Pablo y después vemos a Apolos, vemos a diferentes personajes que empezaron a predicar el evangelio que habían recibido, pero lamentablemente Jonathan, el ser humano es seguidor de hombres. Y a partir de allí, de seguir una enseñanza humana, porque lo vamos a ver más atrás, antes de nuestro Señor Jesucristo, todo esto empieza a pervertir lo que el Señor ha dispuesto en su palabra. Si tú ves a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no dijo, yo les vengo a dar mi doctrina, o les vengo a dar mis palabras. No, nuestro Cristo nos dijo claramente que Él vino a enseñar lo que recibió del Padre, lo que escuchó del Padre. Es decir, el mensaje de Cristo es el mismo mensaje del Padre. Estamos hablando del Hijo de Dios, la misma autoridad divina. Y aún Cristo dice, no, yo no vengo a enseñar mi opinión, vengo a enseñar el propósito, el fundamento, ¿sí? Para que ustedes, bajo este fundamento, que Pablo lo explica más adelante, dice que hay un fundamento, y sobre ese fundamento hay que edificar, pero lamentablemente la gente quiere edificar sobre otro fundamento de hombres. Entonces, en este transcurrir del cristianismo, en estos 2000 años, se levantaron diferentes corrientes o movimientos, y dos de ellas principales, porque hay muchos, ¿sí? Están los luteranos, están los metodistas, están los pentecostalistas, y así sucesivamente. Pero todo se basa en dos ramas, y es los arminianos o el arminianismo y el calvinismo. Sobre estos dos hay una base fundamental. Y es importante que nosotros la veamos, Jonathan, porque como estudiantes de la Biblia, nosotros sí o sí tenemos que conocer esto. Tú vas a ver que el 98% de la gente que va a una iglesia ni siquiera sabe qué es esto. Es más, en este momento muchos están diciendo, pero ¿qué es arminianismo y qué es calvinismo? Cuando yo como cristiano necesito ser estudiante de la Sagrada Escritura. Ahora, la gente me va a decir, pero es que ninguno de esos dos nombres aparece en la Escritura. Pero fueron gente que tomaron la Escritura para dar una base, ¿sí? Y enseñar. En la historia. Exacto, en la historia. Y enseñar sobre esto. Entonces, miremos de qué se trata estas dos ramas, porque si tú ves el calvinismo, se basa o se enfatiza en la salvación dependiente totalmente de Dios. Para empezar a ver, el arminianismo no. El arminianismo nos está diciendo que sí, que la salvación viene de Dios, pero que hay un poquito de ti. Entonces, porque usted es el que decide. Sí, gracias. El libre albedrío viene de esa rama. De por sí, Jonathan, todos los cristianos generalmente hemos llegado a ser arminianos sin darnos cuenta, ¿sí? La mayoría de iglesias están basadas en ese fundamento, ¿sí? Se pierde la salvación, hace parte también del arminianismo, pero nosotros tenemos que mirar la Escritura. Porque si yo digo entonces que la salvación sí es de Dios, pero que tengo que hacer algo yo, entonces ya no sería de Dios. Totalmente de Dios. Sí, no sería dependiente de Dios, y es como imposible que algo que venga de Dios necesita de un simple mortal, ¿sí? El arminianismo destaca que la raza humana tiene una libertad de elección, que es lo que estamos hablando del libre albedrío, que ya lo hablamos en un episodio anterior. Entonces, miremos estas bases y desde aquí empezamos a comprender lo que el Señor nos está diciendo en la Escritura y lo que está diciendo estas dos ramas o estas dos corrientes. Entonces, ¿con cuál empieza de los dos puntos que te hablé, tanto del arminianismo como del calvinismo, con cuál de los dos bíblicamente te identificas, Jonathan? Yo más con el calvinismo. Ok, vamos sustentados, porque es importante estas preguntas. Y escucha lo que te pregunté, ¿sobre qué base bíblica te fundamentas en estas dos ideas? No te dije sobre ellos, ¿sí? Porque allá vamos más adelante a explicar esto. Entonces, miremos 5 puntos del arminianismo.
¿Quién fue el creador de este movimiento, de esta corriente? Jacobo Arminiano, un alemán que en 1700, escuchen el año, 1700 empezó su base teológica a enseñar lo que hoy es el fundamento de la mayoría de las iglesias cristianas. Es decir, que 1700 años antes, todos estos siglos, se enseñó un solo mensaje o una sola corriente, que aunque nosotros la llamamos hoy en día calvinismo, en realidad el calvinismo está sometida a la enseñanza de Pablo. Y Pablo fue totalmente claro en su enseñanza, fundamentado en Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros la llamamos calvinismo, pero en realidad Calvino fue como el que empezó a tomar todo y darle una forma, ¿sí? Empezó a tomar todas las enseñanzas de Pablo. Viene Martín Lutero, que fue el que expuso esa tesis importante que nosotros la celebramos cada año el 31 de octubre, que esa tesis debe saberla todo cristiano. Esa tesis que plasmó y que fue la rebelión totalmente contra la Iglesia Católica, donde este hombre está diciendo, no, Biblia solo Biblia, fe solo fe, gracia solo gracia. Ahí te lo estoy resumiendo que es importante que lo estudie. Todo esto lo toma Calvino y lo forma, y le da una forma y un diseño para mostrarnos a nosotros una realidad. Ahora, porque entonces viene un hombre, y no estoy diciendo que de pronto él lo hizo de mal, pero lo que se tergiversa un poco, empieza a tratar mal la Sagrada Escritura, porque después de 1700 años viene alguien, da un fundamento, y entonces la iglesia empieza a cambiar al fundamento bíblico. Cuando tú ves en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Jonathan, habían dos corrientes religiosas importantísimas. Había muchas, pero las más importantes eran los saduceos y los fariseos. ¿Cuál era el mensaje bíblico? Uno solo. Los dos se sostenían en la ley, ¿cierto? Pero no respetaban la ley. Mucho más los saduceos. Los saduceos vienen descendientes del sacerdote Sadoc, que fue aquel encargado de ungir al rey Salomón como rey sobre Israel. Y de allí viene la rama de los saduceos, y nosotros nos damos cuenta que los saduceos negaban la resurrección. Y si negaban la resurrección, negaban la escritura, ¿cierto? Entonces, si yo voy al arminianismo, y el arminianismo me está diciendo que la salvación se puede perder, pero la Biblia no me lo dice, ¿qué está pasando? Se está desviando totalmente de la escritura, como lo hacía, por eso te lo dije ahorita, no es nuevo, siempre ha existido ramas humanamente para alterar lo que el Señor ha dispuesto. Entonces, es importante que yo esté atento, porque yo no puedo ser de ninguna rama, yo tengo que ser de un solo fundamento, o de una sola raíz, o de un solo tallo, y nuestro Cristo nos lo dice en Juan capítulo número 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en ellos, este lleva mucho fruto. Y la palabra importante es, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el arminianismo de Jacobo Arminiano nos dice 5 puntos interesantes que debemos tenerlos presentes. El primero es la depravación del ser humano parcial. ¿Qué quiere decir esto? José, que también está con nosotros aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano no es totalmente perverso, que hay algo de bueno en él. ¿Sí? Hay algo de bueno en él. Y si yo miro la escritura me da a entender algo muy diferente. Ahorita vamos a los versículos, Jonathan, para que lo veamos. El segundo punto del arminianismo es la elección de ser salvo según el hombre. ¿Sí? Yo decido cuando acepto la gracia de Dios. Y acabaste de hablar una palabra importantísima, la gracia, que ahorita la hablamos. Y es como complicado que yo vea un Dios todopoderoso, a los ángeles rindiéndose a la gloria de Dios, a todo el ejército celestial rendido a la gloria de Dios, y el simple ser humano lleno de pecado, a Dios esperando, ay, ¿será que hoy sí vas a decidir seguir? Por eso es que ha sido malentendido Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces la gente dice, no, es que el Señor anda rogando. Y de verdad yo hoy en día no puedo ver a mi Salvador Jesucristo rogándole a un simple mortal para que se arrepienta. El tercer punto del arminianismo es la expiación ilimitada, ¿sí? La expiación del pecado ilimitada, es decir que el ser humano en general, toda la raza humana puede seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo, y esto no es lo que nos dice la Biblia acerca de la expiación. La expiación es
la limpieza total del pecado. Del pecado. Y lo sabemos claramente a la luz de la Sagrada Escritura que esto va sobre un solo grupo, ¿sí? El cuarto punto del arminianismo es la gracia que puede ser resistida, la gracia que tú lo hablaste ahorita. Yo puedo resistir la gracia de Dios y yo te voy a decir, y Nabucodonosor nos lo va a confirmar, que cuando Dios dispone algo, no hay hombre que se pueda negar a la gloria de Dios. Quinto punto del arminianismo, la salvación condicional, ¿sí? Lo que hemos hablado. Tú no te puedes apartar del Señor porque pierdes la salvación. Y eso no es lo que me dice la Biblia. Y esto yo creo que la gente ya abrió los ojos muchísimo para decir, me va a decir, entonces, ¿con qué herejía me va a decir? Y no lo voy a hablar todavía para que miremos los 5 puntos del calvinismo. Entonces, Juan Calvino, ya lo dije, quiero repetir un poco, toma toda la enseñanza bíblica y le da una forma para que la iglesia tuviera un sustento y un fundamento para seguir adelante. Entonces, Calvino nos da también 5 puntos. El primer punto es la depravación total. ¿Qué nos dijo el arminianismo? Que la depravación era parcial, gracias. El calvinismo me está diciendo, no, el ser humano es totalmente perverso, malo, cochino y corrompido, ¿sí? Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, va un punto para mí, para el calvinismo, ¿sí? No sé para ti, a la luz de la Biblia. El segundo punto que nos dice el calvinismo, Jonathan, es que Dios elige a los salvos por mérito divino y no humano. Entonces Pablo viene y nos dice a nosotros, no por obras, para que nadie que se gloríe, ¿sí? El ser humano es muy fácil salvar a la gente, ¿sí sabías? Ah, no, Pablo Escobar se ganó el cielo, no es que le dio casa a los pobres, porque son obras, ¿cierto? No, ese pastor estuvo metido hasta lo más profundo del África, eso pues estuvo en las tribus caníbales y eso predicó obras. Y nadie... Incluso hasta para lo malo, la gente así muchas veces justificar. En esos días salió la noticia, no sé si fue antier, de una mujer que mató a la hija de 5 años. Apuñalada, ¿no fue? Y en los comentarios usted metía a ver y las mujeres, pero es que usted no sabe, no juzguen porque usted no sabe por qué situación estaba pasando, de pronto estaba muy estresada y uno se pone a pensar, o sea, ¿cómo se puede justificar? Decir, ay, es que pobrecita, no la juzguen después de haber matado a su hija de 5 años. O sea, la víctima salió siendo... pobrecita. No, la víctima, la pobre niña, sí, salió siendo la mala, por ella fue que la mamá tomó la decisión. Y sí, eso es el ser humano, busca cómo justificar o aliviar algo por las obras. El tercer punto es la expiación del pecado de los santos. Un grupo, Yolanda. La gente aquí me va a decir, sí, pero es que Juan 3:16, que es el texto que todo el mundo sabe, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, acá hay un límite, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese límite no lo ve la gente. Y se queda con ese simple... En todo el mundo. Sí, con ese simple versículo. Pero más adelante dice, versículo 17, versículo 18 nos dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Yo le enseñaba a la iglesia un día... Otra cosa que la gente no nota ahí es que dice amó, ¿no? Sí. No dice ama, dice amó. Exacto. Y es atrás, en el Antiguo Testamento uno lo llama atrás. Dice... La gente le ha enseñado es que Dios aborrece al pecado y ama al pecador. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios aborrece al pecador, al impío. Sí, suena duro, pero es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, ese tercer punto de la expiación del pecado en los santos es simplemente para un grupo de personas que decidió un día rendirse al llamado del Señor, ¿sí? Que ahí viene la gracia. El cuarto punto nos dice que la gracia es irresistible a los santos, es decir, a ti te alcanza la gracia de Dios, Jonathan, y tú no tienes cómo salirte, ¿sí? Dios te somete, por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente, no me elegisteis vosotros a mí. Amigo, apréndete esa palabra, no elegimos nosotros al Señor, Él en su misericordia nos eligió a nosotros, y por gracia sois salvos. Y el quinto punto es que la salvación no se puede perder. Así, si usted dice eso, pastor, entonces Judas es salvo. No, Judas no es salvo. Antes me está diciendo que la salvación no se puede perder. Judas nunca fue salvo. O sea, Judas nunca se comprometió, nunca se enamoró, nunca se rindió, nunca fue cristiano, para entenderlo. Cuando una persona está en el camino del Señor,
se apartó y nunca más volvió y murió en el pecado, esa persona, es tan triste decirlo, esa persona nunca fue cristiana. Claro, es que la Biblia lo dice, ¿no? Cuando dice que van a venir hombres y le van a decir a Dios, hicimos milagros, hicimos, mejor dicho, de todo en tu nombre, y Él les va a decir, nunca los conocí. O sea, y estuvieron en la iglesia, y bueno, pero en realidad nunca conocieron a Dios, ni Dios los Nunca, conoció a ellos. y eso es lo más triste, que el Señor nunca los conoció, y ese es el punto importante para tenerlo entonces aquí presente. Te di ya 5 puntos de cada rama, y si tú eres bíblico, entonces ya empezaste a identificar, pero qué bueno entonces que empecemos a mirar los siguientes textos y entendamos qué es lo que nos dice el Señor acerca de todo esto. En Génesis, Jonathan, en el capítulo número 6, en un momento importantísimo, a partir del versículo número 5, nos dice lo siguiente. Yo voy a leer el 5 y tú lees el 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dice que algunas partes del corazón del ser humano es malo. No. Dice todo. Entonces aquí voy a una rama que me está diciendo el calvinismo, que el ser humano de por sí es depravado totalmente. Y si se lo queremos añadir, esto es el principio, el comienzo de la raza humana. Miremos Jeremías, que son 2 textos, capítulo 17, que son 2 textos que se han usado mucho en altar de gloria, porque lo que el Señor quiere es que nosotros como creyentes nos conozcamos, Jonathan. ¿Qué hago yo con decirte a ti, vienen tus mejores días? Eres el campeón del Señor. Y si la princesa de papá. Si es una dama, la princesa del Señor, eso no existe en la Biblia, Jonathan. ¿Para qué te voy a engañar diciéndote que eres lo mejor de lo mejor? Dios vio algo tan grande en ti. Y hasta lo grande que vio el pecado, es lo más grande que tiene el hombre. Entonces, y la gente, a nosotros nos gusta que nos digan eso. ¿Qué hombre no le gusta que le digan, oh, qué bien, cómo vas adelante, cómo conquistas? Sí, pero cuando yo soy cristiano, yo sé que eso no me beneficia. Yo sé que cuando alguien me adula, me va a llevar al pecado, me va a llevar a la maldad, me voy a creer las mentiras que me están diciendo. ¿Qué dice Jeremías capítulo 17, versículos 9? Y yo leo el 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? La pregunta, ¿quién lo conocerá? Y contesta el Señor, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de ¿qué? De sus obras. De sus obras. Entonces hemos visto 2 textos donde el Señor está diciendo que el ser humano de por sí es malo. Todos somos malos. Mire, hoy en día estamos en Cristo, y qué bendición y qué gloria tan poderosa que estamos viviendo. Pero quita a Cristo de nuestra vida, Jonathan, no somos nada. Aún conociendo Caín y Abel al Señor en persona, Caín igual hizo lo que hizo con su hermano. Y aun cuando el Señor le preguntó por su hermano, la contesta de él fue muy arrogante. Entonces la maldad viene desde tiempos atrás. Que siempre he usado ese ejemplo, gracias José, siempre he usado ese ejemplo, Jonathan, para decir, ¿quién le enseñó a Caín a hacer lo malo? O sea, ¿dónde estaba allí? Es que los videojuegos enseñan a la gente a ser mala, ¿sí? Las malas influencias. Las malas influencias. No, estaba Caín, estaba Abel. Abel no le hizo nada a Caín, ¿cierto? Tú hablabas ahorita de la mujer que mata a la niña, porque quién sabe qué sintió y qué esto y que lo otro. Entonces, no, Caín tomó una decisión porque su corazón era ¿qué? Malo. Y vale lo que está diciendo allí el hermano, porque eso está en nosotros, la maldad, el pecado. Entonces yo cuando miro estas ramas y miro que una rama es muy sentimental, Jonathan, el arminianismo es muy sentimental, muy dado a favorecer al ser humano. Y no, cuando tú, querido amigo, ves que alguien quiere favorecerte a ti, no te está llevando a Cristo. Nosotros no tenemos nada en sí que entregarle al Señor. Hay una canción que dice, no tengo nada que entregarte, solamente este corazón para que tú lo tomes, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros lo empecemos a mirar de esta manera. Así es. Y otra cosa es que no solamente o sea, la parte de los sentimientos, sino también
que trata como de decirle al hombre como que esfuérzate, ¿no? Como que necesitas ganarte esto, necesitas merecer esto. Dijiste el punto como que al final ya, ¿sí? Sí, porque eso es lo que hace el arminianismo. Decirle al ser humano, el esfuerzo que tú hagas por Dios te va a valer ser parte del reino de Dios. Sí. Y no, esto no se debe a nosotros. Por eso el día que Cristo te llame al reino de los cielos, y hay muchos videos chistosos de esto, y tú vas a presentar toda tu trayectoria como cristiano. Sí, y entonces, aquí está mi obras, aquí están las vigilias que hice. No eran los fariseos así, Jonathan. Va un fariseo a orar con el publicano. El fariseo dice, gracias, Señor, porque no soy como estos hombres, o como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo, oro, ayuno, vigilo, sirvo, hago. Y el publicano no quería ni levantar la mirada al cielo, de lo arrepentido que estaba. Y le dice el Señor a los que lo estaban escuchando, ¿quién salió justificado? Justificado, que es una palabra poderosa. Y la gente entendió, el publicano, porque el reconocer lo que yo soy y rendirme a la soberanía de Dios me va a permitir a mí ser parte del reino de los cielos. Entonces el día que nos llamen allá, ¿y usted por qué viene aquí? Por Cristo. Y el Señor nos va a decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco. Hombre, la gente dice es que ser cristiano es muy difícil, y el Señor nos dice, es poco para todo lo que nos ha brindado. Entonces, para terminar, Jonathan, esto es un tema para profundizar muchísimo, ¿sí? Como hablar del pentecostalismo, que si tú no hablas en lengua, entonces no tienes al Espíritu Santo, cuando no es bíblico, y son muchas de estas cosas, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué debo ser yo? ¿Calvinista o arminiano? Cristiano. Gracias por la respuesta, y la vamos a ver en la Sagrada Escritura. Tú busca Gálatas, capítulo 3, versículo 28, y yo voy a buscar la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1, en el versículo número 12, y vamos a ver lo que sucede en estos textos. Gálatas capítulo número 3, versículo número 28, para entender, porque la respuesta que dijiste es exactamente la que yo debo tener. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Una respuesta que le está diciendo a los judaizantes. No, esto ya no es ahorita de los judíos simplemente, ahora es del que Dios tenga misericordia. En la primera epístola que Pablo escribía a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, versículo 12, Pablo le da una respuesta después de altercar y de discutir con la iglesia de Corinto, porque se estaba yendo hacia esas ramas, ¿sí? Y dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Porque en el versículo 11 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, la iglesia se estaba yendo a donde no debía haber ido, y la respuesta que tú diste ahorita es fascinante. Yo no soy ni arminiano, no soy calvinista, me someto a la Biblia. Eso sí, ya sé que la ideología del arminianismo no es muy bíblica, la desecho. Porque el Señor dice, escudriñad todo, retened lo bueno, desechad lo malo. El calvinismo se acerca totalmente a la Biblia, pero no, Calvino necesitó de Cristo y fue salvo a través de Cristo. Yo necesito, no a Calvino, necesito a Cristo para ser salvo. Y es la decisión que tú tienes que tomar según las Sagradas Escrituras. Así es. Entonces yo creo que, bueno, pues tocaría de pronto hablar en otro episodio más a profundidad. Tener en cuenta también las otras ramas, que como usted decía, los pentecostales, los bautistas, los luteranos, tantas cosas que hay, y la gente mantiene como pendiente a ver por cuál me voy, por qué rama me voy, en vez de preocuparse cada uno en entender la Biblia y obviamente sí de pronto tener, como usted decía al principio, el conocimiento de lo que han hecho estas ramas, pero siempre tener en cuenta que lo primero y lo primordial para mí debe ser la Biblia. Amén. Bueno, esto es un episodio más de Eternals, un podcast, Jonathan, que no es religioso, pero sí espiritual.